Mi hermana dijo, no queremos tu presencia en la boda, no tienes clase, así que cancelé cada proveedor que yo había pagado. Cuando su prometido le gritó ¿qué hiciste?, ella solo se desmayó. Cuando mi hermana anunció que se casaría a finales de verano pensé que por fin íbamos a tener un respiro familiar después de un par de años tensos. Ella siempre ha sido la favorita de mi mamá, esa hija que nunca hace nada mal y que todo el mundo protege aunque esté diciendo estupideces, pero aún así yo traté de ser el hermano útil que ayuda sin quejarse demasiado. Al poco tiempo de anunciar el compromiso empezó a pedirme favores pequeños que poco a poco se convirtieron en pagos completos de proveedores. La manera en que lo hizo fue tan gradual que ni siquiera lo sentí como un abuso al inicio. Me llamó un día diciendo que el lugar que quería exigía un depósito urgente, que su prometido había tenido un problema en el trabajo y que no podía cubrirlo. Así que le dije que yo podía pagarlo y que me lo devolvieran cuando pudieran. Nunca hicieron el intento. A los pocos días me dijo que la pastelería estaba pidiendo asegurar la fecha y que si no lo hacía ese día iba a perderla. Me contó que era el pastel de sus sueños, que no quería algo genérico y que la gente recordaría ese detalle, así que pagué también esa reserva. Cuando quise darme cuenta yo era el responsable del fotógrafo, el DJ y la renta de mobiliario, todo puesto a mi nombre porque ella argumentaba que así evitaba problemas de comunicación entre los proveedores. Yo en ese momento estaba tan concentrado en no ser ese hermano que solo critica que acepté sin quejarme, con la idea tonta de que estaba ayudando a construir un día importante para ella. El problema empezó una tarde en casa de mis papás, algo así como una reunión previa a la boda para que las damas se conocieran. Yo fui porque pensé que sería un encuentro tranquilo, pero desde que entré sentí un ambiente raro. Las amigas de mi hermana hablaban entre ellas sin incluirme y cuando yo trataba de integrarme me respondían con frases cortas como si mi presencia incomodara. Me pareció extraño, pero no dije nada. Estábamos sentados en la sala cuando una de ellas soltó un comentario que me dejó confundido. Dijo algo como que era lindo que yo quisiera estar aunque la boda sería muy privada. En ese momento mi hermana rió como si fuera un chiste privado y agregó que todavía estaba pensando si era buena idea que yo fuera. Porque quería que la boda tuviera un estilo elegante y que mi manera de ser a veces era demasiado informal. Lo dijo como quien comenta que un plato tiene mucha sal, sin filtro, sin pensar en lo ofensivo que suena. Me quedé mirándola esperando que dijera que estaba bromeando, pero continuó hablando de la familia de su prometido, explicando que ellos son muy conservadores y que no quería que nadie desentonara. Le pregunté directamente si estaba diciendo que no quería que yo fuera a su boda y me respondió con una naturalidad que me dejó frío. Dijo que no lo sabía, que aún lo estaba pensando, que quizás sería mejor que fuera solo a la parte del convivio y no a la ceremonia, y que no me lo tomara personal porque estaba cuidando la estética general del evento. Mi mamá intervino diciendo que no exagerara, que mi hermana solo estaba nerviosa por los preparativos y que era normal querer que todo saliera perfecto. Yo intenté procesar lo que estaban diciendo, porque mientras mi hermana explicaba por qué yo no encajaba en su boda yo seguía siendo la persona que estaba pagando prácticamente la mitad de todo. Lo que más me sorprendió fue que nadie parecía ver el absurdo. Mi papá fingía que no estaba escuchando, las amigas de mi hermana reían bajito como si yo fuera un chiste viviente y mi mamá estaba más concentrada en calmar a mi hermana que en lo que yo sentía. No armé drama ni levanté la voz. Me levanté, dije que tenía que irme temprano porque al día siguiente trabajaba y me fui. No me siguieron, no me llamaron, nadie salió a aclarar nada. Cuando llegué a mi casa me quedé sentado un rato en silencio hasta que abrí mi correo y empecé a revisar las reservaciones. Me di cuenta de que absolutamente todo estaba a mi nombre. Todos los contratos, todos los depósitos, todas las fechas. Llegué a un punto en el que ya no estaba enojado, era una especie de claridad fría. Si yo no era bienvenido, entonces tampoco mi dinero tenía por qué seguir ahí. Llamé al lugar y cancelé. Me explicaron que devolverían la mitad del depósito y acepté sin pensarlo. Llamé al DJ y cancelé. Llamé y cancelé el fotógrafo, la pastelería y la renta de mobiliario. Nadie puso resistencia porque yo era el titular de cada servicio. Estaba sorprendido de lo fácil que era desarmar algo que me había tomado meses pagar y coordinar. A la mañana siguiente mi celular estaba lleno de llamadas perdidas. No respondí. Más tarde el prometido me mandó un mensaje largo preguntando que por qué todo estaba cancelado, que la gente estaba llamando confundida, que qué había pasado. No me molesté en explicarle. Mi hermana me llamó llorando diciendo que cómo se me ocurría hacerle eso, que la estaba dejando en ridículo,
que la familia del prometido ahora pensaba que ellos eran unos irresponsables. Le dije que si no me quería en su boda entonces no tenía sentido que yo siguiera financiándola. Se quedó en silencio unos segundos antes de empezar a insultarme, diciendo que yo era un egoísta y que siempre tenía que arruinarlo todo. Mi mamá después me llamó para decirme que mi hermana estaba tan alterada que hasta se había desmayado del coraje. Yo solo le respondí que esperaba que encontraran a alguien con más clase que yo para seguir pagando lo que faltaba y colgué. Desde ese momento todos están en mi contra, pero en ningún momento he sentido culpa. Ellos olvidan que no se puede pisotear a alguien y esperar que siga pagando la cuenta. Actualización 1. Pasó alrededor de una semana después de que cancelé todo cuando empezó la siguiente fase del desastre. Yo había tomado la decisión con una calma tan absoluta que hasta me asustó un poco, como si finalmente hubiera dejado de actuar como el hermano que absorbe golpes y hubiera aprendido a poner límites. Sin embargo, mi familia no estaba preparada para encontrarse con una versión de mí que no retrocedía a la primera muestra de drama. Durante esos días, el silencio fue casi total, excepto por los mensajes intermitentes de mi mamá intentando convencerme de que hablara con mi hermana para arreglar las cosas, como si el problema fuera un malentendido de 2 minutos y no un desprecio abierto. Yo ignoré todo. Me dediqué a trabajar, a limpiar mi casa, a caminar sin pensar demasiado. Noté que por primera vez en mucho tiempo no tenía ese peso en el pecho de sentirme responsable por mantener la paz en una familia que jamás hacía nada por mantenerla conmigo. Ese pequeño respiro terminó cuando mi mamá me dijo que quería verme para conversar un momento y que pasara por la casa un día por la tarde. No mencionó que habría más gente, ni que la situación sería algo parecido a una emboscada emocional. Cuando entré y vi que estaban mi hermana, el prometido, mis 2 padres, una tía que siempre se cree mediadora profesional sin capacitación alguna y hasta mi abuela sentada en su sofá con una manta sobre las piernas. Supe que no había sido invitado a conversar sino a recibir un regaño colectivo disfrazado de preocupación familiar. Mi hermana tenía la cara hinchada, aunque no sé si por llorar o por practicar la expresión de víctima. Apenas me senté, empezó a hablar como si estuviera exponiendo un caso judicial donde ya se había declarado inocente. Dijo que lo que yo había hecho era una crueldad innecesaria, que ella estaba atravesando un momento importante y que no entendía cómo yo podía arrebatarle todos sus planes sin siquiera darle la oportunidad de explicarse. Mencionó que yo había exagerado todo, que mis inseguridades estaban nublando mi juicio, que jamás había dicho que no quería que fuera a la boda, sino que simplemente estaba intentando organizar las cosas de manera adecuada. Luego agregó que mi reacción había sido infantil y desproporcionada. Yo la escuché sin interrumpir, porque llevaba años siendo interrumpido en cada discusión y ya me había acostumbrado a esperar a que el resto de la familia terminara de soltar su discurso antes de decir una sola palabra. Cuando abrió la boca para continuar, mi papá levantó la mano como si él fuera el moderador de ese circo improvisado y añadió que lo que yo había hecho no solo afectaba a mi hermana sino a toda la familia, que era un acto hiriente, innecesario y que esperaba que yo fuera lo suficientemente maduro para reparar el daño. Luego mi mamá intervino con su clásica postura de yo solo quiero que estén bien, pero con una clara inclinación hacia el lado de mi hermana. Dijo que entendía que me sintiera dolido, pero que lo correcto era disculparme, aceptar que actué desde el enojo y volver a contratar todos los servicios para que la boda siguiera tal como estaba planeada. Porque no era justo arruinar un día tan importante por un malentendido. La tía metiche que siempre aparece en estos momentos decidió también participar, como si fuera seleccionada por el universo para aportar frases vacías. Dijo que ella siempre había pensado que yo era un muchacho noble pero que estaba dejando que mi orgullo destruyera un vínculo que costaría muchos años reparar. Finalmente, mi hermana terminó el discurso grupal repitiendo que lo único que esperaba de mí era que me disculpara y restituyera todo. Porque eso demostraría que me importaba la familia y que no estaba actuando movido por resentimientos viejos que, según ella, yo jamás había superado. En ningún momento mencionaron la razón inicial de todo esto, que fue que ella me había dicho delante de otras personas que no sabía si quería que yo fuera porque no tenía clase. Nadie mencionó la humillación, ni el desprecio, ni el hecho de que ella misma había decidido que mi presencia era opcional mientras mi dinero era indispensable. Cuando por fin llegaron al silencio, hablé. No levanté la voz. No insulté. No hice nada dramático. Solo expliqué que yo no iba a pedir disculpas por defenderme, que no era obligación mía pagar una boda en la que ni siquiera estaba claro si sería bienvenido, que si ellos querían creer que la culpa era mía podían hacerlo,
pero que lo que no iba a suceder era que yo volviera a financiar nada. Les dije que cada centavo que puse fue un favor que di sin reclamos, pero que después de cómo me trataron el día de la cena no pensaba poner un solo dólar más en algo que claramente me consideraban indigno de presenciar. Mi hermana abrió la boca para gritar, pero el prometido la detuvo tomándole el brazo. Mi papá me llamó egoísta. Mi mamá repitió que estaba decepcionada. La tía dio un suspiro exagerado como si estuviera presenciando una tragedia griega y mi abuela, la única que no había dicho nada, me miró con una expresión que interpreté como una mezcla de apoyo y resignación. Me paré, tomé mi abrigo y les dije que no tenía nada más que hablar y que esperaba que dejaran de llamarme para pedir explicaciones porque la decisión era definitiva. Al salir, escuché a mi hermana llorar de nuevo, como si su llanto fuera suficiente para que todas las cosas volvieran mágicamente a su sitio. No me volteé. No me detuve. Me fui a mi casa sintiendo algo que hacía mucho no sentía. No era alivio ni satisfacción. Era simplemente paz. Por primera vez en años no estaba cargando un problema que no me correspondía. Al día siguiente, la única persona que llamó fue mi abuela. Me dijo que no me preocupara, que había visto muchas cosas en su vida y que la gente solo aprende cuando las consecuencias les tocan de frente. Su comentario me dio más tranquilidad que toda una vida de discursos sobre la importancia de la familia. Esa noche dormí profundamente, con la certeza absoluta de que lo que había hecho era lo correcto. Actualización 2. Pasaron unas 3 semanas después de aquella reunión fallida en casa de mis padres, y aunque pensé que la situación iba a estabilizarse con el tiempo, lo que ocurrió fue más bien lo contrario. Mi hermana y mi mamá empezaron a comportarse como si lo que yo había hecho no fuese una consecuencia lógica de su desprecio, sino un acto de violencia personal contra toda la familia. Yo seguía sin hablarles, no porque estuviera molesto de una manera infantil, sino porque estaba cansado de que cada conversación terminara convertida en un intento de manipularme para que volviera a asumir responsabilidades que nunca debieron recaer solo en mí. Me limité a trabajar, ver a mis amigos, ordenar mi vida y mantener mi distancia, convencido de que el silencio era la única forma de evitar que intentaran arrastrarme de nuevo a esa dinámica donde yo siempre cedía primero. Mientras tanto, la boda empezó a desmoronarse en pequeños pasos que me llegaban por rumores, mensajes indirectos y alguna que otra llamada accidentalmente sincera de parte de mi papá. Como el lugar original estaba completamente cancelado y había una lista de espera infinita para fechas cercanas, tuvieron que buscar un salón más barato. Uno de esos espacios multifuncionales usados para fiestas de cumpleaños, juntas comunitarias y eventos que requieren poca logística. Según supe, el prometido estaba tratando de mantener la calma, pero mi hermana se derrumbaba cada vez que se encontraba con un obstáculo nuevo, que eran muchos. Porque cuando todo el presupuesto dependía de mis pagos y yo ya no estaba involucrado, la magnitud del problema se les vino encima tan rápido que no alcanzaron a organizar nada con coherencia. La pastelería original había llenado la fecha que dejaron vacante, el fotógrafo tenía reserva doble y eligió el evento que no se había cancelado. Y el DJ de renombre que ella quería ya había tomado un contrato en otro estado. Lo único que pudieron contratar fue un DJ con un equipo viejo al que muchos describieron como alguien que solía trabajar en bares pequeños y hacía eventos de última hora. Mi mamá intentó convencerme de que regresara a financiar parte de la boda, argumentando que mi hermana estaba sufriendo y que como hermano debía tener compasión. Le respondí que la compasión es un concepto mutuo, que también se demuestra evitando humillar a un miembro de la familia delante de otras personas. Me dijo que yo interpreté mal, como si no hubiera escuchado claramente a mi hermana cuando dijo que no sabía si quería que yo asistiera porque no tenía clase. Cada vez que intentaban justificarla, más evidente se volvía que para ellos yo no era más que una fuente de apoyo, alguien que no tenía derecho a molestarse porque desde pequeño había sido el que no causaba problemas. Es extraño cómo la familia se acostumbra a explotar al que es más estable emocionalmente, como si la tranquilidad fuera sinónimo de aguantar cualquier cosa. El panorama se volvió más tenso cuando me enteré de que mi hermana había empezado a contar su versión de los hechos, una donde yo aparecía como un ser rencoroso que destruyó la boda por una pelea tonta, sin mencionar que la pelea consistió en que ella literalmente decidió que mi presencia podía arruinar la estética del evento. Recibí capturas de pantalla de parte de un primo que no suele involucrarse, donde se veía a mi hermana desahogándose en un grupo de amigas. Decía que yo la odiaba desde hacía años, que nunca había superado que mis padres la quisieran más que a mí,
que yo siempre buscaba la forma de arruinarle la vida y que esta vez lo había logrado cancelando todo por capricho. Lo que más me llamó la atención fue que incluso en su narrativa yo seguía siendo el responsable de sostener el mundo como ella lo imaginaba. Ni un solo mensaje indicaba que pensara asumir su parte. El punto más extraño de toda esa etapa fue cuando el prometido me pidió hablar. Me escribió un mensaje largo, con un tono completamente distinto al de mi familia. Dijo que entendía que yo me había sentido insultado, que lo que mi hermana dijo fue inapropiado, que él mismo había intentado convencerla de que se disculpara, pero que ella se negaba porque estaba demasiado avergonzada y al mismo tiempo demasiado ofuscada como para reconocer nada. Me pidió que considerara asistir a la boda, no como un proveedor sino como invitado, y que al menos escuchara su punto de vista. Lo pensé por 2 días completos, no porque quisiera ir, sino porque por primera vez alguien involucrado parecía entender que el problema no era económico sino emocional. Cuando finalmente le respondí, le dije que apreciaba que intentara mediar, pero que yo no iba a asistir a una ceremonia donde mi presencia se había tratado como un favor opcional. Le dije que no era lógico que esperaran que yo apareciera sonriente cuando no habían sido capaces de ofrecer una disculpa mínima por la falta de respeto. Él insistió un poco más, pero después de unos mensajes entendió que no cambiaría de opinión. A partir de ahí el ambiente en la familia se tensionó aún más. Mi mamá empezó a llamarme con un tono mezcla de súplica y reproche, intentando presentar argumentos que cada día eran más desesperados. Decía que la gente comentaba, que la familia del prometido estaba cuestionando qué clase de relación teníamos, que la boda parecía caótica y que si yo volvía a involucrarme quedaría en el pasado todo el malentendido. Yo ya no tenía la paciencia para seguir ese juego. Le respondí que no pensaba cargar nuevamente con responsabilidades que no me correspondían y que si estaban preocupados por la percepción pública, deberían preocuparse también por cómo habían tratado al hijo que siempre estuvo ahí cuando lo necesitaban. La discusión terminó con mi mamá llorando y diciendo que no entendía cómo podía ser tan duro. Mientras todo esto ocurría, yo iba notando cosas que jamás había visto con claridad. La familia, en conjunto, funcionaba bajo una regla injusta, yo era útil siempre y cuando no necesitara nada, mi hermana era prioritaria siempre y cuando no se le pidiera asumir consecuencias. Me di cuenta de que la boda solo había sido el detonante de un problema que existía desde hacía mucho y que yo había aceptado callado porque siempre me tocó el papel del que no estorba. Pero una vez que puse el límite, todo se vino abajo como si la estructura familiar dependiera de que yo siguiera siendo el soporte silencioso. Hacia el final de esas semanas, mi papá me llamó para decirme que en su opinión ya era suficiente, que yo debía dejar el orgullo atrás, que aunque mi hermana se había equivocado era mi responsabilidad como hombre de la familia ayudar a que el evento saliera bien. La frase me pareció tan fuera de lugar que estuve a punto de reír. Le dije que lo que ellos llamaban orgullo era simplemente dignidad, que no era mi obligación salvar un evento que yo no arruiné y que si la familia quería seguir ignorando la causa original de todo, no tenía nada más que hablar. Esa noche recibí un mensaje de voz de mi abuela. Me dijo que había vivido lo suficiente para saber que cuando uno empieza a corregir patrones familiares, el resto se resiste, porque nadie quiere renunciar a las comodidades que le daban esos patrones. Me dijo que no cediera, que los límites duelen pero son necesarios, y que algún día mi hermana se daría cuenta de que no se puede tratar a otros como si fueran utilería. Con ese mensaje entendí que la situación no iba a mejorar pronto, pero por primera vez no sentí culpa. Era claro que la familia esperaba que todo volviera a girar alrededor de mi aporte económico y de mi silencio, y esta vez no pensaba ofrecer ninguna de las dos cosas. La boda iba como iba no por mis decisiones, sino por las suyas. Y aunque no lo dijeran, lo sabían. Actualización final. Pasaron aproximadamente 2 meses hasta la fecha de la boda y el ambiente familiar se había convertido en una especie de campo minado donde cualquier conversación podía detonar otro conflicto. Yo seguí manteniendo distancia, no por enojo acumulado sino porque era evidente que ninguno de ellos tenía intención de reflexionar sobre lo que realmente había sucedido. Las pocas veces que hablaba con mi papá o mi mamá, el tema inevitablemente terminaba girando alrededor de la boda. Como si ese evento fuera una especie de examen moral que yo estaba reprobando por no comportarme de acuerdo con un guión que ellos daban por sentado. Mientras tanto, yo observaba todo con una mezcla curiosa de desapego y claridad, como si al fin pudiera ver dinámicas que durante años había normalizado sin darme cuenta.
Mi hermana siguió contando su versión de los hechos en distintos círculos sociales, y aunque muchas de las personas que la escuchaban repetían su historia como si fuera una tragedia donde ella era la protagonista incomprendida, otras empezaron a cuestionarla. Un primo que nunca se mete en problemas me dijo que en más de una ocasión ella intentó presentarse como la víctima absoluta, pero cuando la gente se enteraba de que yo había financiado casi toda la boda desde el principio, perdían un poco de la compasión automática que ella esperaba. Mi mamá, en lugar de tratar de poner orden, reforzaba su narrativa diciendo que yo reaccioné con exageración y que debía haber entendido que mi hermana estaba estresada. Cada vez que escuchaba eso, incluso indirectamente, más evidente se volvía que lo que ellos querían no era que yo entendiera la situación sino que regresara a ocupar el rol de solución permanente que habían decidido para mí desde hacía años. Llegado el día de la boda, yo ya tenía claro que no iba a presentarme. No era una decisión cargada de resentimiento ni un gesto dramático para provocar culpa. Era simplemente coherencia. Si la familia había decidido que yo no tenía la suficiente clase para estar ahí, no tenía sentido aparecer como si nada. Cuando finalmente les comuniqué que no asistiría, mi mamá me dijo que esperaba más de mí y que no podía creer que prefiriera quedarme en mi casa en lugar de acompañar a mi hermana en un día tan importante. Le respondí que no podía acompañarla en un día para el cual ella misma había dicho que no encajaba mi presencia. Ella trató de negarlo, como si las palabras de mi hermana hubieran sido producto de mi imaginación. Me dijo que a veces yo me tomaba las cosas demasiado literal y que debía aprender a dejar pasar comentarios que la gente dice bajo presión. Era increíble cómo lograba transformar una ofensa directa en un supuesto malentendido causado por mi sensibilidad. Entendí, con cierto alivio, que ya no tenía por qué seguir entrando en ese juego. El mismo día de la boda lo pasé sin hacer nada especial. Me dediqué a arreglar algunas cosas pendientes en mi casa, salí a caminar, fui por comida y regresé. Mientras hacía mis cosas, recibía llamadas de mi papá, luego de un tío y después de un número que no reconocía que asumí que era de alguna amiga de mi hermana. No contesté. A media tarde mi abuela me llamó, no para convencerme de ir, sino para asegurarse de que yo estuviera tranquilo. Me dijo que sabía que las cosas estaban tensas y que entendía mi postura. Esa simple llamada fue suficiente para recordarme que dentro de toda la confusión había al menos una persona que veía con claridad lo que los demás se negaban a admitir. A la mañana siguiente, mi papá finalmente logró comunicarse conmigo. Su tono era distinto, más apagado y sin la actitud de superioridad moral que había usado semanas atrás. Me dijo que quería informarme de cómo había salido la boda, aunque por su voz ya podía intuir lo que venía. Comenzó explicando que desde temprano todo había sido complicado. El salón comunitario donde se realizó el evento quedó chico para la cantidad de invitados que mi hermana insistió en mantener, y como las mesas y sillas eran pocas, mucha gente tuvo que esperar o improvisar asientos. El DJ se presentó pero pidió que le pagaran el resto antes de comenzar. Al parecer mi hermana y el prometido no tenían completo el monto y su mamá tuvo que cubrirlo a disgusto. Ya durante el evento, el sistema de sonido falló varias veces y hubo momentos en los que la música simplemente se detuvo. La distribución de la comida resultó un desastre porque el proveedor barato que encontraron no tenía suficiente personal, así que la gente empezó a levantarse a servirse por su cuenta. Mi papá relataba esto con un tono que mezclaba irritación y cansancio, como si estuviera narrando un mal sueño del que no sabía cómo despertar. Lo más crítico, según me dijo, ocurrió cuando el pastel llegó derretido por el calor y sin la decoración que mi hermana esperaba. Ella, que ya venía desde días atrás en un estado emocional frágil, tuvo un ataque de ansiedad en plena recepción. Empezó a llorar frente a los invitados, diciendo que todo era un desastre y que nada se veía como lo había imaginado. Para empeorar las cosas, la familia del prometido empezó a murmurar entre ellos que nunca habían visto una boda tan caótica. Y una de sus tías incluso comentó en voz alta que parecía una fiesta improvisada y sin organización. Cuando mi hermana escuchó eso, según mi papá, explotó en un llanto más fuerte y dijo que yo tenía la culpa, que si yo no hubiera cancelado todo desde el principio nada de eso estaría pasando. La frase que más me impactó no fue esa. Fue la respuesta que un invitado dio desde una mesa cercana. Mi papá no pudo identificar quién fue. Solo recordó que se escuchó claramente cuando alguien dijo que la culpa no era mía, sino de ella por tratarme como si fuera un cajero automático y no un hermano. Ese comentario provocó un silencio incómodo, seguido por un murmullo generalizado entre los asistentes.
Mi papá dijo que en ese momento entendió que el discurso que mi hermana había repetido durante semanas ya no estaba funcionando porque la gente empezaba a unir piezas que ella se había esforzado en ocultar. Cuando terminó de contarme todo esto, mi papá se quedó en silencio unos segundos antes de admitir que quizás la situación no se manejó bien desde el principio. Fue la primera vez que escuché un reconocimiento de responsabilidad, aunque tímido. Dijo que mi hermana estaba devastada, que después del evento se encerró en una habitación del lugar y que tuvieron que convencerla para que saliera. Me preguntó si en algún momento consideraría hablar con ella para arreglar las cosas. No le respondí de inmediato. Le comenté que necesitaba pensar y que no quería dar una respuesta impulsiva. Al colgar, me quedé reflexionando largo rato. No me alegraba el desastre de la boda. No sentía satisfacción ni triunfo. Era simplemente una consecuencia inevitable de una cadena de decisiones donde yo había sido el único castigado por poner un límite razonable. Lo que había ocurrido era la demostración de que no se puede construir algo estable sobre la falta de respeto, y aunque mi hermana todavía buscaba culparme, la realidad ya no podía ignorarse tan fácilmente. Esa noche dormí sin culpa alguna. Por primera vez comprendí que no tenía obligación de cargar con responsabilidades que otros crean para mí. Y aunque la familia tardara en aceptarlo, ya no iba a recuperar el rol que durante años me habían asignado sin preguntarme. Yo no arruiné la boda. Lo único que hice fue dejar de sostener una estructura que no tenía por qué depender de mí.